Hermanos, bienvenidos a esta reflexión de la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. Reciban un cordial saludo de su servidora Eva del Carmen Romero Dávila y de nuestras hermanas misioneras catequistas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. En este día vamos a reflexionar sobre la segunda parte de esta encíclica, del capítulo 5. Para iniciar, nos pondremos en la presencia de nuestro Padre para que ilumine nuestra mente y nuestro corazón y realmente nos llevemos el mensaje que Jesús nos tiene preparado con esta reflexión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con la oración que Jesús nos enseñó, iniciamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invoquemos al Espíritu Santo. Oh Dios, que instituiste los corazones de tus fieles, con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos en el mismo Espíritu saborear las cosas rectas y gozar siempre de su consuelo. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues antes de iniciar ya con la segunda parte de este capítulo, vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos la semana pasada. Se inició el capítulo 5, cuyo título fue, más bien es, porque todavía vamos a hablar sobre este capítulo, la mejor política. La mejor política nos decía en estas reflexiones que hicimos la semana pasada, que la mejor política es la que está propuesta al servicio del verdadero bien común. Y si recordamos un poquito, el verdadero bien común es cuando la política nos incluye a todos, desde el más pobre, desde el más necesitado, hasta el más pudiente, ¿verdad? Entonces, el que tiene más no debe pensar en acrecentar más, sino en saber cómo compartir lo que tiene para que el que ha carecido de muchas cosas pueda empezar a tener lo suyo propio, lo que sea digno para la persona. También nos hablaba de una situación entre lo popular y lo populista, y nos hacía el Papa Francisco una aclaración muy pertinente. Y nos decía, lo verdaderamente popular promueve el bien del pueblo. El populismo divide, distorsiona la palabra pueblo. ¿Por qué? Porque cuando el Papa Francisco nos habla de pueblo, vuelvo a repetir, nos habla a todo el conglomerado que radica en un lugar X. Pueblo mexicano, todos los mexicanos, desde el que vive en la parte más rural y más alejada hasta el que vive encumbrado dentro de la sociedad. Entonces, cuando hablamos de pueblo, nos damos cuenta que el populismo dice que va a ver a los más pobres, a ver, pero como cosa, porque le empieza a dar a gotitas, ¿verdad? Pero no le enseña a trabajar. Y decía un refrán, un dicho popular japonés, no le des pescado, enséñale a pescar. Entonces esas situaciones que se vieron en estas dos cuestiones de popular y populismo, pues son muy importantes porque nos dan cuenta de lo que realmente están haciendo los gobiernos. Y el Papa se refiere no nada más al gobierno de nuestro país, sino en general a todos los países. En otro de los apartados nos habla de los valores y límites de los bienes liberales, de las visiones liberales. Valores y límites de las visiones liberales. Y aquí en este apartado nos dice que debe haber respeto a las libertades.
pero ¿cómo la están enfocando? De una manera individualista. Ya habíamos visto a qué se refiere el individualismo, ¿verdad? Donde solamente queremos algo para nosotros mismos. Entonces, estas libertades deben estar sin la raíz de una narrativa común. Cuando un gobierno nos presenta una narrativa que dice que para todos va a ser igual, que para todos nos van a dar aquí y allá, entonces nos está hablando de que hay un respeto a la libertad, pero de alguna manera muy sutil nos está condicionando nuestra propia libertad. Decíamos, cuando nos dan a los de la tercera edad esa dádiva cada bimestre, nos están acostumbrando a que ya no nos movamos de nuestro estatus, ¿verdad? Pues aquí me dan para que me alcance para medio comer, para medio vivir, pero estoy bien, porque si no lo tengo, vivo pésimamente mal. Pero realmente no nos están sacando del problema de la pobreza. Nos están dejando ahí paulatinamente para que cuando se llegue el momento oportuno, aprovechen de esa situación. Y no me refiero solamente a México, están hablando de los países en general donde se ve esta cuestión. El Papa Francisco nos pide caridad, como en el ejemplo del buen samaritano. Si ustedes se acuerdan, en el capítulo 2 se hablaba del buen samaritano. ¿Qué hizo el buen samaritano? Pues encontrar a alguien que no era de su pueblo, pero lo vio herido, lo habían asaltado, lo habían dejado ahí ya imposibilitado de valerse por sí mismo. Pero el samaritano tenía la fuerza de voluntad, tenía el poder económico para hacerlo. ¿Pero qué necesitó el samaritano? Pues de un lugar para que pudiera dejar allí a esa persona y le pudieran dar el trato adecuado. Es decir, que cuando nosotros tenemos algo, por ejemplo, yo puedo decir, yo tengo, no sé, X cantidad guardada, pero quiero hacer el bien. ¿Qué necesito primero? Tener a la persona con la que quiero hacer el bien, como ocurrió con el samaritano. Y luego, ¿quién me ayude a poderle solucionar el problema? ¿Qué necesito? Del hospedaje donde llevó al samaritano. Entonces, eso es lo que deben hacer los gobiernos. No nada más hablar de la cuestión económica que vamos a ver en esta segunda parte del capítulo. Entonces, eso necesitó el samaritano más bien necesitó el que obró a favor del samaritano para poder hacer el bien. Y también se nos habló del poder internacional. Y aquí el Papa Francisco, en esta parte del inicio del capítulo 5, nos hace hincapié en que a cada quien se nos debe dar lo que realmente necesitamos. Siguiendo la definición clásica de justicia, significa, fíjense bien, que ningún individuo o grupo se puede considerar omnipotente, autorizado a pasar por encima de la dignidad de los derechos de otras personas. El panorama mundial hoy nos presenta muchos falsos derechos y a la vez grandes sectores indefensos, víctimas más bien de un mal ejercicio del poder. ¿Qué nos quería decir el Papa con esto? Pues que, como lo hemos mencionado ya en ejemplos anteriores, ¿verdad? Se dan falsas ideas de lo que vamos a satisfacer nuestras propias necesidades, ¿verdad? Pero realmente nos están haciendo, valga la palabra, inútiles a nuestros propios esfuerzos. Nos están quitando el poder, la libertad de poder ejercer todos nuestros derechos, como pensar en alcanzar un estatus social más amplio, como el tener derecho a la educación superior, como el querer alcanzar una profesión para poder tener lo necesario para vivir, pero también para ayudar a nuestros semejantes. Entonces, todo esto lo vimos en los apartados del inicio del capítulo 5. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre otro apartado referente, y así lo dice el título, una caridad social y política. ¿A qué se refiere con esto el Papa? Pues el Papa nos dice que en este tiempo, para muchos de nosotros, la palabra política es una palabra que nos da hasta cierto punto miedito, ¿verdad? Entonces,
Pero después de todo nosotros no podemos ignorar esta palabra. Muchos nos las quieren transformar. Por ejemplo, hay gobiernos que dicen, nuestra política está muy bien porque la economía, a pesar de la pandemia, a pesar de quién sabe qué, se ha mantenido. La política no es la economía. La política conlleva muchas cosas, dentro de ello la economía, pero no solamente es la economía. Y nos dice claramente aquí el Papa, para muchos la política hoy es una palabra y no se puede ignorar que detrás de este hecho están a menudo los errores, la corrupción, la ineficiencia de algunos políticos. A esto se añaden las estrategias que buscan debilitarla, reemplazarla por la economía o dominarla con alguna ideología. Pero, ¿puede funcionar el mundo sin política? ¿Puede haber un camino eficaz hacia la fraternidad universal y la paz social sin una buena política? El Papa hace estas preguntas y también nos da las respuestas. Las respuestas aquí las tenemos en lo que vamos a analizar en este día. ¿Qué política se necesita? Entonces, es una de las preguntas que nos vamos a tratar de responder claramente. La política no debe someterse a la economía y ésta debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. Aunque haya que rechazar el mal uso del poder, la corrupción, la falta de respeto a las leyes de ineficiencia, no se puede justificar una economía sin política que sería incapaz de propiciar otra lógica que rija los diversos aspectos de la crisis actual. Entonces, no nos pueden engañar nuestros gobiernos con que si la economía se mantiene bien, estamos actuando con una política sana. No es cierto. La política no nada más conlleva a la economía. La política no es nada más demagogia. La política no nada más son intereses comunes de unos cuantos. Entonces, ¿cuál es entonces la buena política? La política sana. Nos dice el Papa, solo una sana política podría liderarlo, convocando a los más diversos sectores y a los saberes más variados. De esta manera, una economía integrada en un proyecto político, social, cultural y popular que busque el bien común puede abrir camino y oportunidades diferentes que no implican detener la creatividad humana y el sueño de progreso, sin orientar esa energía en cauces nuevos. Fíjense, hace unos meses se empezó, el mes pasado me parece, ya no tengo la fecha precisa, que el gobierno de nuestro país nos decía que los que quieren adquirir ciertos conocimientos, que no sé qué, que eso están en contra de la vida actual. Aquí el Papa nos dice que para que exista una buena política, fíjense, aquí nos está dando ya tips para la buena política. Dice, de esa manera, una economía integrada en un proyecto político, social, cultural y popular que busque el bien común puede abrir camino a oportunidades diferentes que no implican detener, fíjense, la creatividad humana y su sueño de progreso, sino orientar esa energía a cauces nuevos, Y si nos los detienen, ¿qué va a pasar? Que en poco tiempo esta política nos va a llevar a situaciones difíciles, como están pasando otros países del mundo, aquí en Sudamérica, en España, en varios países del mundo, estamos mirando que esto que nos quieren plantear estos gobiernos no funciona, ¿sí? ¿Qué nos dice el Papa para darnos una política sana? Aparte de todo esto, el amor político. Y van a decir, pues aquí en nuestro México el presidente dice abrazos, no balazos, entonces ya hay amor político. No se trata de abrazos y no balazos, sino se trata de hacer un cambio, como nos dice aquí, abrir cauces nuevos. Y nos dice claramente el Papa, reconocer a cada ser humano como un hermano o hermana y buscar una amistad social que integre a todos no son meras utopías. Exigen la decisión y la capacidad para encontrar los caminos eficaces que los hagan realmente posibles.
porque un individuo puede ayudar a una persona necesitada, pero cuando se une a otras para generar procesos sociales de fraternidad y de justicia para todos, entra en el campo de la más grande y amplia caridad, la caridad política. ¿Qué quiere decir? Que yo, así como nos dan ahorita, unos poquitos dineritos cada bimestre a los de la tercera edad, pero si en lugar de eso nos abrieran campos de oportunidad, tanto a los jóvenes, a los que tienen ya una profesión, un oficio, y tanto a los viejitos, pues todos nos sentiríamos bien. Y me refiero a los viejitos que solamente esperan, que no están jubilados, que esperan solamente el apoyo del gobierno. ¿Cómo se va a dar una caridad política? Pues cuando esto se extienda hacia todos los ámbitos del pueblo y realmente todos tengamos un trabajo digno. Había, antes de la pandemia, en las tiendas de autoservicio, los viejitos, los de la tercera edad, ¿verdad?, que iban a embolsar. Por la pandemia ya no pueden estar ni ellos expuestos ni exponer a otros a que haya ahí un contagio. Entonces ya no se les da esa oportunidad de trabajo y se sentían bien. A mí me daba gusto ver en los autoservicios cómo cuando les dabas el apoyo, la moneda, hasta sonreían, como que decían, ya con esto completé tanto, ¿no? No sabemos cuánto se llevaban cada día. Pero incluso los jóvenes en esta época de vacaciones iban a las tiendas de autoservicio a pedir trabajo. Y decían, ya completé para mi lista de útiles, ya tengo para mis tenis. Entonces, si a un joven y a un viejito eso les daba alegría porque era su propio esfuerzo, pues están nada más estirando la mano, pues nos va a satisfacer la necesidad, pero no nos va a dar la satisfacción de sentir que nosotros hemos logrado algo para nosotros mismos. Y nos dice aquí el Papa, esta caridad política supone haber desarrollado un sentido social que supera toda mentalidad individualista. La caridad social nos hace amar el bien común y nos lleva a buscar efectivamente el bien de todas las personas. La buena política busca caminos de construcción de comunidades en los distintos niveles de la vida social, en orden a equilibrar y reorientar la globalización para evitar sus efectos disgregantes. Entonces vean, si nosotros nos ubicamos siempre en lo que nos puedan dar, vuelvo a retomar el dicho sabio de los japoneses, ¿verdad? Que no nos den pescado, que nos enseñen a pescar. Cuando una persona que ya se dedicó 50 años a trabajar y ya está seguro que va a tener una pensión, siempre está pensando en qué va a invertir eso para que los años que todavía le restan de vida pueda ser útil a la sociedad. Yo escuchaba a mis compañeros cuando se iban a jubilar, yo voy a abrir un negocio de esto, yo voy a vender ropa, yo voy a hacer acá. No dijeron, pues ya me jubilé y aquí me voy a sentar tranquilamente que me caiga el dinero del cielo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos, que haya una sociedad más justa, donde haya el amor político. Y por lo tanto, cuando hay un amor político, se va a ver un amor efectivo. Y al hablar del amor efectivo, aquí nos lo dice claramente el Papa, a partir del amor social es posible avanzar hacia una civilización del amor a la que todos podamos sentirnos convocados. La caridad, con su dimensión universal, puede construir un mundo nuevo. Si nosotros realmente todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, lo hacemos con amor, vamos a construir un mundo nuevo. ¿Por qué vemos ahora en la actualidad esas situaciones de niños, ya no hablemos nada de jóvenes, de niños, jóvenes, adultos, que se dedican a hacer cosas indebidas? Hablemos del narcotráfico, como lo hablamos en el primer capítulo, del tráfico de personas, de la prostitución, del tráfico de órganos, etc., de todos esos problemas que ya hemos visto y que estamos viviendo. ¿A qué se debe? Pues a que no tuvieron nunca un trabajo digno. Y ahí lo que vieron no fue tener un trabajo digno, es decir, un trabajo donde se viera el amor efectivo, donde solamente vieran el poder del dinero.
Y el dinero los hizo ser así, como ha hecho el dinero hacer así a muchos políticos. Van por el poder y por el dinero. La caridad está en el corazón de toda vida social sana y abierta. Sin embargo, fíjense, dice el Papa, hoy se afirma fácilmente su irrelevancia para interpretar y orientar las responsabilidades morales. Entonces, eso de hablar de la caridad, eso ya no funciona, porque entonces tendríamos que hablar de moral. Y la moral nos dice que la vida se protege desde la concepción hasta la muerte. ¿Y qué estamos haciendo? Todo lo contrario. Que el ser humano tiene dignidad, y la dignidad es un regalo divino, y nadie nos la puede quitar. ¿Y qué pasa cuando se prostituye, cuando las ideologías de género? Pues nos están quitando la dignidad. Una dignidad que no nos la dio el gobierno, ni nos la dio la política. Es un regalo divino. Otro de los aspectos nos habla de la actividad del amor político. Ya vimos lo que es el amor político. Ahora nos dice el Papa, ¿qué es la actividad del amor político? Dice el Papa, hay un llamado amor ilícito, y aquí nos explica, que son los actos que proceden directamente de la virtud de la caridad, dirigidos a personas y a pueblos. Hay además un amor imperado, aquellos actos de la caridad que impulsan a crear instituciones más sanas, regulares, más justas, estructuras más sólidas. De ahí que sea un acto de caridad igualmente indispensable el esfuerzo dirigido a organizar y estructurar la sociedad de modo que el prójimo no tenga que padecer miseria. Entonces, cuando ya entendimos lo que es el amor político, ahora viene la cuestión de la actividad del amor político. Y aquí nos está diciendo el Papa a qué se refiere. A todo esto que venimos ya comentando. A que realmente debemos tener de nuestros gobiernos, de la política de todos los gobiernos, de las altas esferas políticas, esa situación de poder desempeñarnos como seres humanos con esa caridad para poder enfrentar la realidad de nuestra vida, ¿sí? Y nos dice el Papa, pero bueno, para que este amor político tenga actividad, o la actividad del amor político, pues debe haber los desvelos del amor. Es decir, los políticos a veces se deben privar de muchas cosas. Para decir, no, pues no, nunca hemos tenido políticos. Yo recuerdo desde mi infancia, desde Ruiz Cortines, Adolfo Ruiz Cortines a la fecha, que pues ha habido de todo tipo de presidentes, pero gobiernos así, como nos lo dice el Papa, no ha habido. ¿Por qué? Porque hemos hecho a un lado la parte espiritual, la parte divina, y pensamos que todo es gracias a nuestro esfuerzo. Yo me lo merezco, yo quiero serlo, yo quiero tener posición, poder y dinero. Y nos hemos olvidado, y lo vamos a ver ya al final, de cómo Dios nos ha dado el poder de vivir, el poder de existir, el poder de estar en un lugar de preferencia. Los políticos tienen un lugar de preferencia, pero para ver el bien común del pueblo, ¿sí? Entonces ellos deben privarse. Dice, qué triste ver cuando detrás de supuestas obras altruistas se reduce al otro a la pasividad. Lo que decíamos, lo que nos están dando a los viejitos, ¿verdad? Lo que se necesita es que haya diversos cauces de expresión y de participación social. La educación está al servicio de ese camino para que cada ser humano pueda ser artífice de su destino. Aquí muestra su valor y el principio de subsidiariedad inseparable al principio de la solidaridad. Una cosa es que te subsidien y otra cosa es ser solidario, ¿sí? Entonces, son dos principios, pero el ser humano debe tener esa capacidad, como nos dice aquí el Papa, de que haya diversos cauces de expresión y de participación. Y para esto, la educación debe estar al servicio de ese camino para que cada ser humano pueda ser artífice de su destino. Entonces, realmente aquí nos está ayudando el Papa a analizar cómo están los gobiernos del mundo, cómo nosotros los podemos no juzgar, no decir está bien o está mal. Y a lo mejor sí,
un poquito de juicio. Podemos decir estoy bien, estoy mal en esto o en aquello, pero ¿qué puedo hacer yo para que, analizando bien cómo debe ser la política y cómo la estamos viviendo, qué puedo hacer yo a favor no nada más mío, sino del pueblo, en este caso de nuestro pueblo mexicano? Y otro apartado dice amor que integra y reúne. Estamos hablando del amor político. Entonces este amor político también debe tener esa característica, amor que integra y reúne. Y nos dice aquí el Papa, la caridad política se expresa también en la apertura a todos, principalmente a quien le toca gobernar. Está llamado a renuncias que hagan posible el encuentro y busca la confluencia al menos en algunos temas. Pero en ocasiones nosotros nos damos cuenta que los gobiernos expresan su opinión y no nos dan derecho a proponer otros temas. Aquí hay unas frases de nuestro gobierno que dice es que yo tengo otros datos, es que yo tengo esto así, y no nos deja abrir oportunidades y decir opiniones diferentes, ¿verdad? Entonces realmente ahí analizamos cómo estamos viendo la política. No, está mal todo lo que hace el gobierno, sí, pero cómo lo estamos viviendo nosotros y a qué nos lleva a reflexionar todo esto, ¿no? Y también nos dice, con renuncia y paciencia, un gobernante puede ayudar a crear ese hermoso poliedro donde todos encuentren un lugar. En esto no funcionan las negociaciones de tipo económico, es algo más. Es un intercambio de ofrendas en favor del bien común. Fíjense, intercambio de ofrendas en favor del bien común. Aunque esto parezca una utopía, es decir, un sueño no alcanzable, pero no podemos renunciar a este altísimo objetivo. Ese es el objetivo de la política, aunque parezca utópico. Entonces, aquí en esta parte del amor que integra y reúne, debería ser de esa manera, ¿verdad? Digo debería porque analizando cómo viven los demás países, pues no tenemos nada de este aspecto. Y nos dice ya para finalizar este apartado, los artífices de la política internacional y de la economía mundial deben comprometerse seriamente para difundir la cultura de la tolerancia y de la convivencia y de la paz. Intervenir lo antes posible para parar el derramamiento de sangre inocente. Y cuando una determinada política siembra el odio y el miedo hacia otras naciones, en nombre del bien del propio país, es necesario preocuparse y reaccionar a tiempo para corregir inmediatamente el rumbo. Entonces, fíjense, el Papa nos dice cómo debe ser la política. No nada más nos dice hasta esto es lo que yo veo, esto es lo que yo puedo sugerirles. Nos está dando los puntos para poderlo solucionar. Y en el último apartado de este capítulo, con esto cerramos también el capítulo 5, nos dice el Papa, más fecundidad que éxitos. Queremos tener gobiernos fecundos, más bien debemos tener gobiernos fecundos, no gobiernos exitosos. Muchos gobernantes dicen, yo terminé mi sexenio porque hice esto, tuve tantos que votaron por mí, tengo la mitad de la nación a mi favor. No es cierto, no se trata de los éxitos, sino de ser más fecundos. Y nos dice así claramente, todo político también es un ser humano. Está llamado a vivir el amor en sus relaciones interpersonales cotidianas. Es una persona y necesita advertir que el mundo moderno, por su misma perfección técnica, tiende a reaccionar cada día más a la satisfacción de los deseos humanos, clasificados y repartidos entre diversos servicios. Pero fíjense, entre todo esto, aquí nos aclara el Papa, cada vez menos se llama a un hombre por su nombre propio. Vemos a las grandes empresas transnacionales o nacionales en que ya no llega el patrón y le dice, como yo recuerdo que mi papá le decía un patrón español que tuvo, don Crescencio, ¡hey tú! Ahora ya así se les habla, ya no saben ni cómo se llaman.
Yo estaba escuchando de uno de los más millonarios de aquí del mundo, del dueño de Amazon, los hermanos Voss, que tiene muchísimo dinero, tanto como para haber creado su propia estación para lanzar sus naves espaciales al espacio. Él ya hizo su primer viaje al espacio y está llamando la atención para que mucha gente por millones de dólares vaya un viajecito al espacio. Pero también dicen, ¿verdad? Eso sí no me consta, pero dicen que cuando el río suena es que agua lleva, que a sus trabajadores, sobre todo a los de Estados Unidos, con estas cuestiones de calor, ni siquiera les daban permiso para tomar agua, tener un descanso. Entonces, ¿cómo se hacen ricos? Pues a raíz o a base del esfuerzo del ser humano. Aunque sean seres humanos y tengan esos derechos, esas inquietudes, también deben pensar en que los que están con ellos son también seres humanos y llamarlos por su nombre. Dios nos dio a cada uno un nombre. También nos dice el Papa que cada vez menos se trata como persona a este ser, sino es un objeto de trabajo, no es un ser humano. Entonces hay que tratarlo así, explotarlo lo más que se pueda. Único en el mundo que tiene su propio corazón, sus sufrimientos, sus problemas, sus alegrías y su propia familia. Acuérdense que dice un texto bíblico que Dios nos hizo a nosotros únicos e irrepetibles. No tenemos por qué soportar esa situación de bajeza, de hacernos menos a los que tenemos la necesidad del trabajo. No porque el patrón tenga más, voy a tener que agachar. Sí, obedecer, sí, cumplir, sí estar de acuerdo al contrato que yo firmé, ¿verdad? Pero no llegar al punto de aguantar esas situaciones. Y nos dice aquí el Papa, para amar al más insignificante de los seres humanos como a un hermano, como si no hubiera más que en el mundo, no es perder el tiempo. El que ama al semejante como a su hermano, ya lo vimos, vuelvo a repetir en el capítulo 2, realmente está haciendo un amor de caridad, ¿verdad? Una política de caridad. Y también nos dice el Papa, en la política hay lugar para amar con ternura. ¿Qué es la ternura? Hay veces vemos a una mascotita, un gatito, un perrito lleno de peluchito y decimos, ¡ay, qué tierno! Mira, y lo abrazamos y le acariciamos. Exactamente eso es la ternura. Y dice el Papa, la ternura es el amor que se hace cercano y concreto. Es un movimiento que procede del corazón y llega a los ojos, a los oídos y a las manos. Eso que yo expresaba del gatito, del animalito, ¿verdad? Eso es la ternura. Pero imagínense eso que hicimos con el gatito, con el perrito, hacerlo con uno de nuestros hermanos. Vamos en la calle y vemos a un indigente maloliente, desaliñado, grosito hasta las chanclas, ya ni chanclas tiene. Ay, huele feo. Nos tapamos la nariz y nos cruzamos la acera. ¿Qué sentiría este hermano que nos acercáramos y le dijeras, hola, buen día? ¿Algo necesita? Porque si le decimos cómo estás, te va a decir, pues que no me ves, ¿verdad? Puntos suspensivos. Entonces, vean cómo realmente sí se puede hacer caridad, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo queda la caridad? ¿Ustedes creen que un político haga lo que les estoy diciendo? ¿De acercarse a un hermano, al más necesitado? No. Afortunadamente hay organismos fuera de la política, organismos no gubernamentales que sí hacen eso. Y gracias a eso, dice el Papa, es que se puede hacer un gobierno más fecundo. Entonces, el gobernante necesita del pueblo y el pueblo necesita del gobernante. Pero realmente hay momentos en que nos damos cuenta que el poder del gobernante hace a un lado el apoyo del pueblo. Y lo vemos aquí en nuestro país. Analícenlo. Entonces, decía Santa Teresa, ¿cómo puedo ayudar al que más necesita? Le decía una persona que fue a hacer su servicio ahí con los más necesitados. Y le dice Santa Teresa, ama hasta que te duela. Me estoy refiriendo a la Madre Teresa de Calcuta. Ama hasta que te duela. Así hay que amar a nuestros semejantes. Y si el político se tiene un tiempecito para leer estas frases de muchos santos,
nos haría ser más conscientes. Ama hasta que te duela. Y después nos dice que por otra parte, una gran nobleza es ser capaz de desatar procesos cuyos frutos serán recogidos por otros. El político debe sembrar para que otro recoja. El político cuando se va, por ahí aquí en nuestro lenguaje mexicano dicen, ahora viene la ley de Herodes o la ley de Hidalgo, ¿verdad? No la quiero repetir porque son palabras altisonantes. Entonces, la ley de Hidalgo dice el chin chin, el que deje algo, ¿verdad? Entonces, así hacen los gobernantes, ya me voy, bueno, pues ¿qué me voy a llevar? Y los que vivimos aquí en la ciudad de Puebla, vean qué está pasando con la presidenta municipal. Está la ciudad hecha un asco, pero como ya se va, como no fue reelecta, entonces yo pienso eso, ese es mi pensar, no sé el de los demás, ¿verdad? A lo mejor dicen, ay, es que no le dejaron hacer grandes cosas, el tiempo que tuvo no hizo, y mucho menos ahorita. Entonces vean realmente cómo estamos viviendo. Y vuelvo a repetir, no nada más es una crítica malsana, es para que nos demos cuenta cómo estamos viviendo. Y dice, la buena política une el amor y la esperanza, la confianza en las reservas de bien que hay en el corazón del pueblo a pesar de todo. Por eso, la auténtica vida política, fundada en el derecho y en el diálogo leal entre los protagonistas, se renueva con la convicción de que cada mujer, cada hombre y cada generación encierran en sí mismos una promesa que puede liberar nuevas energías relacionales, intelectuales, culturales y espirituales. Entonces, fíjense, nos está invitando el Papa a todos. Dice, fundar en el derecho y en un diálogo leal entre los protagonistas, se renueva con la convicción de que cada mujer, cada hombre y cada generación encierran en sí mismos una promesa que puede liberar nuevas energías relacionales, intelectuales, culturales y espirituales. Entonces no vamos a estar pensando en que el gobierno me va a dar ahorita y después me va a poner, como decimos vulgarmente aquí los mexicanos, el pie en el cuello y no nos va a dejar ya hacer nada, sino debemos estar conscientes que podemos tener nuevas situaciones, nuevas expectativas para realizarnos como seres humanos. Y aquí viene una pregunta muy interesante. Alguien decía, ¿y por qué los padrecitos se meten en la vida de los casados si no están casados? Ah, pero los padrecitos confiesan a miles de casados que les cuentan sus problemas y el padrecito los ayuda y los ayuda bien. ¿Por qué? Porque son de inspiración divina. Y aquí viene la pregunta, ¿y por qué el Papa se mete en la política? ¿Por qué el Papa nos habla de cómo debe ser la cuestión de la política? El amor en la política, una política sana. Pues ¿quién es el Papa? El representante de Cristo en la tierra. ¿Pero qué tiene que ver con los políticos? Si ustedes recuerdan la historia, todos los que fuimos a la escuela, la historia nos dice que el Papa vive en el Vaticano. Y el Vaticano es un país, ¿sí? Posiblemente el más chiquito. Pero él es el gobernante del Vaticano. Es como si fuera el presidente del Vaticano. Por lo tanto, tiene una relación política con todos los gobernantes de todo el mundo. Ustedes han visto cuando el Papa visita un país, lo recibe el presidente del país, no porque sea el Papa y le bese la mano, no, porque es un igual, decía uno de los filósofos griegos. ¿Qué es la justicia? Dar trato igual a los iguales y trato desigual a los desiguales. ¿Y cómo se interpreta eso? Pues que yo no puedo tratar igual al político, al Papa, que a mi hermano. Mi hermano lo trato con mucha fraternidad, porque le voy a dar un trato de hermano. Al político le voy a dar el trato de político, y entonces ahí está la justicia. Cuando reciben al Papa, sí es porque están ejerciendo la justicia política. Están tratando de igual a igual, de político con político. Entonces, ¿el Papa sabe de política? Claro que sí, porque está gobernando una nación, al Vaticano. ¿Sabe de religión? Claro que sí, porque es el representante del Papa aquí en la tierra.
Entonces nos está mostrando cómo está el mundo en cuestión política, porque él sabe de política, porque él ha vivido en carne propia muchas situaciones políticas en desventaja. Entonces, esto que nos haga reflexionar en que nosotros estamos llevando una reflexión de esta encíclica, no nada más porque nos las dice el Papa Francisco y que tiene conocimiento y a lo mejor, no a lo mejor, sino porque tiene inspiración divina, sino también porque en este capítulo nos habla de política, porque es también un político. Y un político que nos está diciendo las pautas a seguir. Así es como actúa el Papa como político. Porque si no, no lo pudiera decir. Yo no puedo hablar de lo que no conozco. Entonces el Papa está hablando de lo que realmente conoce. Y dice el Papa, vista de esta manera, la política es más notable que la apariencia, que el marketing, que distintas formas de maquillaje mediático. Todo esto, lo único que logra sembrar es división, enemistad y un escepticismo desolador, incapaz de apelar a un proyecto común. Pensando en lo futuro, fíjense, aquí viene lo bonito de cerrar este capítulo. Dice, pensando en lo futuro, algunos días la pregunta tiene que ser, o sea, de aquí un futuro, ya no se refiere a un futuro lejano. ¿Para qué? ¿Hacia dónde estoy apuntando realmente? Entonces, ¿para qué y hacia dónde estoy apuntando? Y luego también dice, después de unos años, reflexionando sobre el propio pasado, la pregunta no será, ¿cuántos me aprobaron? ¿Cuántos votaron a mi favor? ¿Cuántos tuvieron una imagen positiva de mí? Eso ya no debe ser la situación que se haga el político. Las preguntas, quizá dolorosas, serán, fíjense, serán, es lo que se debe preguntar el político. ¿Cuánto amor puse en mi trabajo? ¿En qué hice avanzar al pueblo? Eso se debe preguntar. ¿Qué marca dejé en la vida de la sociedad? ¿Qué lazos reales construí? ¿Qué fuerzas positivas desaté? ¿Cuánta paz social sembré? ¿Qué provoqué en el lugar que se me encomendó? Si estas preguntas se hicieran los políticos al terminar, tendrían 10 de calificación. Pero, ¿cuánto amor puse en mi trabajo? ¿Existe el amor? ¿En qué hice avanzar al pueblo? ¿Nos están haciendo avanzar o nos están estancando cada vez más? ¿Qué marca dejé en la vida de la sociedad? ¿Qué lazos reales construí? Lazos reales, lo que nos ha dicho el Papa en los capítulos anteriores, unirnos con la fraternidad, tener esperanza. ¿Qué fuerzas positivas desaté? Vemos en nuestro país que han desatado fuerzas positivas. ¿Cuánta paz social sembré? ¿Qué provoqué en el lugar que se me encomendó? A mí hasta me pone la piel chinita, ¿verdad? Pero hermanos, estas son las palabras que nos deja el Papa de reflexión, no nada más a los políticos, sino también a nosotros, para que podamos juzgar a nuestros políticos. Tratemos de tomar la encíclica y retomar todo esto que acabamos de reflexionar para tener un concepto más claro de lo que el Papa nos está diciendo, de este mensaje tan hermoso que nos está llevando. Y obviamente para la próxima semana empezarán ya con el capítulo 6 y acuérdense, tienen que estar pendientes de las redes de comunicación, tanto el Facebook como el YouTube, para poder pues realizar claramente o por lo menos con un poco de ayuda la reflexión de la encíclica. Pues hermanos, vamos a darle gracias a Dios con una oración que considero que está muy, muy hermosa, precisamente para pedirle a Dios por nuestros gobernantes, ¿sí? Voy a leerles antes del libro de la sabiduría, capítulo 6, versículos del 1 al 3, cómo Dios pone a los gobernantes. Escuchen, reyes, y comprendan. Aprendan, jueces de los confines de la tierra. Presten atención los que dominan multitudes
y están orgullosos de esa muchedumbre de naciones, porque el Señor les ha dado el dominio y el poder lo han recibido del Altísimo. Él examinará las obras de ustedes y juzgará sus designios. Y vamos a concluir con esta oración por los gobernantes. Léanla conmigo, si está ya puesta en la pantalla. Espíritu Consolador, que te complaces en derramar tus dones sobre el mundo, te pedimos que te dignes iluminar a nuestros gobernantes y a unirlos en un solo corazón en el de Jesús. Luz y unión venimos a implorar de ti. Espíritu Santo, tú que eres la tranquilidad infinita, la paz serena y la unión cumplida, escúchanos y concédenos estas gracias que humildemente te pedimos. Penetra en las inteligencias de quienes representan la autoridad divina para que en ellos reine el amor. Dales los dones de sabiduría y de consejo, para que, destruido el espíritu del error y de la discordia, se empeñen en crear y mantener en nuestra patria el orden, la justicia y la paz. Sé tú, Espíritu Santo, el indisoluble vínculo que una a ti y a todos los pueblos de la tierra. Concédenos la gracia de triunfar sobre la desunión y de la discordia, para que todos vivamos para servir a Dios, a nuestros hermanos, en un estrecho abrazo de caridad. Amén. Pues hermanos, que la paz del Señor reine en sus hogares y que tengan una semana llena de paz y de éxito, iluminados con la luz del Espíritu Santo. Reflexionen sobre cómo está el gobierno de sus comunidades, de su ciudad, de nuestro país, y que Dios los acompañe en todos los quehaceres que tengan que realizar en esta semana. Nos vemos la próxima. Que estén todos en absoluta tranquilidad. Felicidades para todos.